Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. El propósito de este video es justamente hablar de qué va el canal. Si bien pues por ahí he subido unas cositas que no tienen mucho que ver unas con otras, salvo de que se habla desde la fe. Sí quisiera como presentarme formalmente y hablarles de qué va el canal y un poco cuál es la idea o lo que me motivó a hacerlo. Si te gusta este video y te interesan este tipo de temas, te invito a que actives la campanita y compartas este contenido para poder llegarle a más personas. Primero me presento, mi nombre es Susana Rueda, yo soy artista plástica de profesión, tengo 30 años y desde muy chiquita siempre me ha interesado la cultura en general, no solo las artes plásticas, que es la pintura, la escultura, el grabado y el dibujo, como lo que entendemos clásicamente como artes plásticas, sino también la literatura, el cine, la danza, el teatro. Y yo me crié en una familia católica. Hubo un tiempo, de ese tiempo, que estuve en la universidad donde me alejé muchísimo de la fe, lo que me llevó pues también a leer otros autores. Igual pues desde el colegio yo ya venía leyendo cosas que no hablaban necesariamente bien de la fe, entonces como que el llegar a la universidad y estudiar artes plásticas me hizo ser mucho más crítica con respecto pues a la fe católica que profesaba mi familia. Y esto me llevó también a meterme mucho por el lado del feminismo y de la teoría crítica de la decolonialidad, que es una teoría que busca rescatar, digamos que todos esos saberes ancestrales, esa cultura indígena y ponerla en contraposición de lo que fue la conquista española. Entonces, pues de ahí empecé, fuera de que pues venía estudiando la parte técnica del arte desde muy chiquita, en cursos, en Casa de la Cultura, siempre dije que quería ser artista. Ya pues ya grande empiezo como pues a meterme por este lado más desde lo académico y salgo de la universidad sintiéndome muy preparada. A mí siempre me fue muy bien en la universidad, tenía muy buenas notas y mis trabajos sobresalían en términos de la parte intelectual que tenían. Entonces pues yo levitaba, yo me sentía la super artista y que tenía como todas las puertas abiertas. Un día, si quieren, pues les hablo un poquito más de mi testimonio. La idea de este video es que no sea muy largo, pero pues lo que termina pasando es que pese a que yo tenía como el éxito profesional, salí de la universidad teniendo ya un trabajo en una galería, no trabajaba como artista, sino como asistente de galería. Mi labor era recibir obras, buscar artistas y pues atender a las personas que iban a la galería. Entonces pues yo sentía que ya tenía pues como la vida ganada. Y bueno, ya entrando como en este mundo, tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba por dentro, cuál era el discurso que se manejaba, cómo se proyectaban los artistas, cómo se escogían los artistas. Y esto me llevó también pues como a ser muy crítica, muy autocrítica, porque en el fondo pues yo nunca quise hacer un arte que respondiera pues como a lo que pensaban los terceros que era lo que se podía vender. Y bueno, y con este sinsabor que me deja el mundo del arte, llega una situación a mi vida que me hizo cuestionarme mucho y fue la muerte de mi abuelo. Entonces, cuando muere mi abuelo, yo vuelvo como a pensar en Dios, no como lo pensaba
durante la universidad, que para mí era como una especie de energía femenina, como les decía antes, muy metida como en estas ideas feministas y de coloniales que, pues, que me hacían tener como un sesgo de que era bueno y que no. Y, y pues bueno, muere mi abuelo. A raíz de su muerte yo me encuentro nuevamente con Dios y renuncio pues a la galería donde trabajaba. Y esto me lleva a preguntarme, bueno, desde esta nueva apertura que tengo hacia Dios, ¿cómo puedo entender mi profesión? Porque es lo que he hecho toda la vida y lo que estoy viendo en este mismo momento es que no tiene nada que ver, o mejor dicho, no es compatible el arte que yo defendía con los principios cristianos que estaba volviendo a reconocer. Y esto me lleva a hacer una especialización en teología y educación clásica. Y por medio de esta especialización logro conectar nuevamente mi profesión y mi vocación de vida, porque ya después de mucho tiempo entendí que mi vocación es ser artista y hablar desde el arte con mi fe, con mis creencias. Y bueno, y entonces empiezo a estudiar, empiezo a aprender mucho más sobre cuál es la relación entre arte y fe. Empiezo a darme cuenta también que en la universidad nos adoctrinaron, que en ningún momento nos hablaron de autores que no fueran de este corte materialista, socialista. No me voy a meter ahí en este momento, pero sí, todos los autores de los que nos hablaban, de los que nos hacían leer, así no nos los dijeran en la universidad, eran autores de este corte. Entonces, claro, era inevitable empezar a cuestionar mis principios y alejarme de mi fe por el tipo de enseñanza que se daba en la universidad. Y bueno, y entonces pues al hacer esta especialización logro como volver a articular mi profesión, mi vocación con mis creencias. Me dedico de lleno pues al estudio, empiezo a estudiar mucho más la fe, no solo como con la especialización que hice, sino que me vinculo a una vida apostólica activa aquí en el lugar donde vivo. Y eso pues me permite formarme mucho más en la fe. De este caminar ya son más de 4 años que llevo estudiando la fe, eh, trabajando también, trabajo como profesora en un colegio de educación liberal católica, y en el cual también estoy en constante formación. Empiezo a oír otros discursos muy distintos a los que yo venía oyendo, por ejemplo, a Agustín Laje, a Pablo Muñoz y Turrieta, y empiezo a darme cuenta, no solo como desde la experiencia que tuve, sino desde otras voces, desde otras experiencias, que esto es muy común en el mundo actual y que cuando somos jóvenes y decidimos estudiar una carrera no somos conscientes de este tipo de peligros que nos presenta la academia. Entonces empiezan a hacer en mí como la necesidad de hablar sobre esto, hacer una lectura verdaderamente crítica de los textos de la academia, de la forma en la que se enseña en las universidades, para que tengan las personas como un contrapunto. Y bueno, pues en medio de todo eso, pues le he dado muchas vueltas a la idea. Tuve un proyecto que fue un podcast con una amiga que es politóloga, en el que intentamos hacer esto más desde un punto de la actualidad, y fue pues una experiencia muy bonita porque aprendí mucho, sobre todo de cómo llevar, digamos que el discurso a algo que pueda ser entendible por otras personas. Y también estuve durante 3 años ayudando en un tanque de pensamiento que se dedica justamente pues a crear como este tipo de contenido crítico y a hacer concientización a nivel político. Y pues ya como en oración y llevando como este caminar, Dios me puso
que quería que yo tomara el riesgo de hacerlo sola y hacerlo no desde la política, sino como tal desde mi campo, que pues es el arte y la cultura. Entonces, de ahí viene este canal. Desde ahí les voy a hablar no solo de temas que sean netamente culturales, porque la cultura finalmente atraviesa todas las dimensiones pues, de la vida humana. Va de lo particular a lo general y pues encierra de alguna manera todos los campos que componen nuestra vida, al igual que lo hace la espiritualidad. Entonces es bonito ver cómo hay tanta relación entre la forma en la que se vive y el contexto donde se vive, que es realmente donde está la cultura. Y bueno, pues es un poco, esa es la historia de este canal. Espero que encuentren contenido que les guste, y si quieren también pues dejarme sugerencias o temas sobre los cuales quieran hablar o quieran que se profundice, pues aquí bienvenidos todos los temas. Bueno, y para cerrar, también pues decirles que si ustedes sienten como esa necesidad de aportar su granito de arena en esta batalla cultural que estamos viviendo, los invito a que compartan este video y me ayuden a llegar a otras personas, porque no necesariamente pues Dios nos llama a todos a pararnos enfrente de una cámara y hablar, sino que también nos llama a, en el silencio de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad, a ser testigos de su amor con pequeños actos. No siendo más, nos vemos en un próximo video.